Sí, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y la misericordia y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Hoy seguimos con la clase número 7 de ese curso de aprender la traducción literal del Corán en español, que es dictada por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy seguimos con el segundo capítulo, que es el capítulo Báqara, que es el capítulo más largo del Sagrado Corán, y seguimos hoy con los próximos 3 versículos, empezando con el versículo número 23. Las clases anteriores pueden repasar por nuestro canal de YouTube, donde siempre subimos la grabación de la clase. Empecemos entonces con las palabras A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. El primer versículo es Alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa wa anzala من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. La traducción de ese versículo en contexto, como párrafo, sería que convirtió, obviamente el contexto es, el versículo anterior termina que adoren, es un mandamiento para los seres humanos que adoren a su creador. Y luego acá viene la agregación o la parte siguiente, que convirtió, es decir, el Señor que convirtió la tierra en lecho para vosotros y los cielos en techo, e hizo que cayera agua de las nubes, y de ese modo hizo crecer frutos para vuestro sustento. No pongáis pues a nadie a la altura de Allah, puesto que ya sabéis. Ahora hacemos la parte literal, ¿sí? A ver si palabra por palabra, pero como ya pueden ver acá, que el Islam siempre cuando da un orden, un mandamiento, luego presenta también los argumentos lógicos, los argumentos en favor de su mandamiento. Sí, entonces acá ahora, ¿por qué tenemos que adorar a un solo Dios? ¿Por qué tenemos que adorar y alabarlo? Porque Él hizo todo eso para nosotros. Se menciona acá ahora diferentes favores de Él hacia cada ser humano. Y en ese contexto es también la belleza del Islam, cómo el Islam pone todo abajo una sabiduría, un razonamiento. Alladhi, aquel quien. ¿Sí? También esa palabra vimos varias veces y va a aparecer muchas veces en el Corán. Es un conector. Alladhi, aquel quien. También ya vimos alladina, que es aquellos, plural. Y hoy vamos a ver también más adelante en la clase la palabra allati, aquella. ¿Sí? Es decir, si el sujeto es una palabra masculina, pero en singular, se usa alladhi, porque estamos hablando que en referencia a tu Señor, a Dios. ¿Sí? Si tenemos una palabra que tiene una forma femenina, entonces hay que usar allati. Y si estamos usando cuyo sujeto es plural, entonces obviamente tendríamos que usar alladina si es masculino y allati si es femenina. Alladhi, aquel quien. Ja'ala, él hizo. ¿Sí? Es un verbo del pasado, él hizo. Lakum, lakum. La en realidad es li, es la preposición para, y cum es el pronombre posesivo de ustedes, de vosotros. ¿Sí? Que vimos que siempre viene al final, también ya vimos varias veces en las clases anteriores. Cum, por ejemplo, tu casa, beitukum. ¿Sí? Es decir, la casa de ustedes, vosotros, la forma, ¿no? O por ejemplo, ismukum, el nombre de ustedes. ¿Sí? Y lo mismo acá, lakum para ustedes. En realidad es li, pero siempre cuando viene la preposición li para, con un pronombre posesivo, la li cambia en la.
¿sí? Por ejemplo, para vos ese regalo, entonces en vez de lika es laka para vos. Esa es una regla fija que siempre la li cambia en la. Al-arda. Al-arda, la tierra. ¿Sí? Entonces Dios hizo para ustedes la tierra. Firashan, un lecho. Firashan, un lecho. ¿Sí? Vassamaa. En realidad son dos palabras, wa y as-samaa, el cielo. ¿Sí? Y el plural que también se usa muy frecuente en el Corán es samawatun. Los cielos o las nubes, samawatun. Y as-sama'u es el singular. Y él hizo el cielo un techo, bina'an, un techo. Como pueden ver acá, siempre cuando usamos un artículo indefinido termina con una tanwin, como acá bina'an, acá firashan. Y cuando usamos un artículo definido, obviamente empieza con la al y no termina con un tanwin, como acá y también como en el caso de al-arda. ¿Sí? Al-arda, él hizo la tierra un lecho y él hizo el cielo un techo. Wa anzala, y él, wa y anzala, un verbo muy interesante, incluso vamos a ver en otros versículos también, que es uno de los desacuerdos o punto de debates adentro de de las comunidades musulmanas o corrientes sobre, por ejemplo, otros asuntos de teología. Entonces es importante saber el contexto y el significado literal de esa palabra. Anzala literalmente significa él hizo, descender, él hizo bajar. Nazala, ¿sí? Es él mismo bajó, ¿sí? Él se bajó o él mismo bajó o él descendió. Pero anzala es que él hizo a alguien bajar o descender, ¿sí? Y anzala también se usa en el contexto él reveló, ¿sí? Porque la revelación, ¿y por qué se usa la palabra anzala? Porque Dios, que él es más altísimo, y él hizo descender, bajar la guía hacia la humanidad que estamos abajo de su jerarquía o abajo de su altura. Entonces, en ese contexto espiritual, obviamente no es algo físico, que Dios está arriba o en el cielo y nosotros abajo en la tierra, sino que es más en el contexto espiritual, más en el contexto simbólico, que Dios es más alto, más puro. Y él descendió por su altísima clemencia una guía para nosotros, ¿sí? Y también en otro contexto que el ser humano sin la guía divina es como un animal, ¿sí? Es como es en su estado animal, es como un animal que está tirado en la tierra, ¿sí? Pero la guía luego lo levanta, lo eleva hacia las alturas, hacia el cielo, obviamente en el contexto simbólico, ¿no? Hacia Dios. Por eso también hay que entender el contexto o el uso de esa palabra, pero es importante también saber el contexto literal. Entonces, Anzala muchas veces se usa en el contexto del Corán y él reveló, pero en ese caso estamos hablando ahora del agua, entonces él hizo descender, él hizo bajar, que sería el contexto o el significado literal. Min, de, desde, ¿sí? La preposición. As-samai, recién lo vimos, el cielo o la nube. Ma'an, ma'an, agua, ¿sí? Una palabra también muy común en el Corán, ¿sí? Ma'an, agua. Entonces él hizo bajar o descender del cielo agua. Sí, es obviamente la lluvia, ¿no? Fa'ahraya. Fa es también un conector, pues, ¿sí? Y fa se usa como para mostrar o para expresar un resultado. Entonces, ¿cuál es ahora el resultado de la lluvia? Es decir, a través de la lluvia, pues, él hizo salir. Ahraya literalmente significa él hizo salir. Y la raíz es haraya, él salió. Y como lo pueden ver acá también, esa es una regla muy interesante en árabe y hay que tenerlo en cuenta para analizar el Corán. Siempre tenemos una raíz de un verbo con 3 letras, pero cuando agregamos al mismo verbo al inicio a la A, cambia en ese contexto, él mismo bajó, o él, si se bajó, y anzala, él bajó a alguien.
¿sí? Lo mismo kharaja, él salió. Y akhraja es, él hizo salir, es decir, él hizo que alguien o que algo saliera, ¿sí? Esa es la diferencia entre kharaja y akhraja. Y eso pasa con muchos verbos en árabe, que cuando vienen con 3 letras, ¿sí? Es como la propia acción del mismo sujeto. Pero cuando viene con agregación a la mismo verbo, a la misma raíz, es que el sujeto hace esa acción la misma, ¿sí? Que ya contiene, incluye el verbo en su raíz, pero a otro objeto o a otra persona, ¿sí? Kharaja, por ejemplo, él mismo salió, pero akhraja, él hizo salir, y ahora puede ser a un objeto o a una persona, ¿sí? Y lo mismo ahora, obviamente, ya vimos en la parte inicial con anzala y nazala. Bihi, bi es la preposición con o por, y hi es el pronombre posesivo de hu en realidad, ¿no? Por ejemplo, su nombre, ismuhu. Su casa, la casa de él, beituhu. Pero siempre cuando viene el pronombre posesivo hu, en combinación con la preposición bi, la hu cambia en hi. Es una regla fija. ¿Sí? Siempre cuando es la preposición be y sigue luego el pronombre posesivo de para él, ¿no? Who, la who siempre cambia en he. Por eso be he, y con eso, ¿sí? Y se refiere con él, ¿no? Baja, be he con él. Es decir, ese he se refiere al agua, ¿sí? Y luego con eso hace, o a través de eso hace salir, ¿sí? A través del agua hace salir min al-thamarati, min de desde, ¿sí? Al-thamarati, ¿sí? Al-thamarati es las frutas, ¿sí? Entonces acá una como constelación muy interesante. Entonces Dios hace salir a través del agua de las frutas. Thamaratun es singular. Fruta, thamaratun, al-thamarati o thamaratun, las frutas. Entonces, a través del agua, Dios hace salir o crecer en el contexto de las frutas, rizqan, una providencia, un sustento, ¿sí? Y razaqa también ya vimos en la parte inicial del segundo capítulo que razaqa significa él dio providencia, él otorga sustento. Es el verbo y acá tenemos como sustantivo la providencia o el sustento. La cum, de nuevo ya vimos esa parte, la es de nuevo la preposición para cum ustedes, vosotros, ¿no? Y ahora es li, pero como siempre la vimos que si viene la preposición con un pronombre posesivo, la li cambia en la, ¿sí? Entonces para ustedes. Y ahora de nuevo, fa, como una conclusión. Entonces, pues, la, no, taja'alu, ¿sí? Y esa la se usa para negar un verbo y en el contexto un imperativo, como nosotros usamos, no hagan, no pongan, es un imperativo, pero en el contexto de no o de negar algo, ¿sí? No hablen, ¿sí? No vayan, no digan. Y el mismo contexto es en árabe, que se usa la palabra la y luego el verbo en el presente y al final hay que quitar la última letra, ¿sí? Porque acá tenemos el plural que sería taja'aluna. Taja'aluna significa literalmente ustedes hacen, ustedes ponen, ¿sí? En ese contexto de vosotros, vosotros hacen, vosotros ponen. Eso sería taja'aluna. Pero por la, obviamente que es un imperativo, no hagan, no pongan. Entonces la regla es que hay que quitar la na del final. La na, la última palabra se quita y se queda la taja'alu, pues no hagan, no pongan. La raíz es ya'ala, él puso, él hizo, y en el presente es yaj'alu. Él pone, él hace. Y de yaj'alu tenemos luego la taj'alu, no pongan, no hagan. ¿Sí? Lillahi. Li, de nuevo, la misma preposición para Allah, li, ¿sí? Y acá es también eso es interesante que siempre cuando viene la palabra li y luego la palabra Allahu o Allahi, ¿sí? Sí, en ese caso como li con Allahu, el nombre personal de Dios, eso siempre se convierte en lillahi,
si en vez de separarlo, li, Allahi, es siempre unido, más fluido, como un bloque, es lillahi. Pero en realidad son dos palabras. ¿Sí? Es li y luego Allahi. Pero en ese caso en particular se une y se forma una sola parte, lillahi, para Allah. Y eso es para que sea más fluido, para que se quede como una unidad. Lillahi para Allah. Andadan, copartícipes, asocios. Entonces no pongan, no atribuyan para Allah copartícipes, ¿sí? Asocios. Wa antum, y ustedes, vosotros. Wa antum, antum es el pronombre personal. Para vosotros o ustedes, que acá, por ejemplo, en Argentina no usamos la palabra vosotros, entonces sería ustedes, ¿no? En ese contexto, ustedes, wa antum, y ustedes y vosotros, ta'lamuna. Ta'lamuna, ustedes saben, o vosotros saben, vosotros conocen. ¿Sí? Y la raíz es alima, él supo, él conoció. ¿Sí? Ya'lamu, él sabe, el presente. Y de ya'lamu tenemos ta'lamuna, ustedes, vosotros saben, vosotros conocen. Y de la misma raíz tenemos la palabra ilmun. Ilmun, el conocimiento. ¿Sí? Entonces, acá Dios menciona varios sus favores, las evidencias de su existencia. ¿Sí? Y eso es una belleza del Corán, que no dice solamente que hay que adorar a Dios, sino explica cuáles son las evidencias que Él es su Señor, su Creador. Y entonces explica que Él creó todo eso para nosotros. ¿Sí? Y por eso requiere, si Él es el único creador, el único sustentador, sustentor, entonces tenemos que también adorar solamente a Él y no atribuirle otros copartícipes o intermedios o agregar intermedios entre él y nosotros. Luego, el versículo siguiente. Wa in, ¿sí? Y si, wa y in es si, si es una palabra condicional, es decir, una condición, y si, kuntum, ustedes estaban, ¿sí? Kuntum procede de la raíz kana, él estuvo, él estaba, y kuntum, ustedes estaban. Va in kuntum, y si ustedes, ¿sí? Hacemos primero la recitación en árabe, va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Y si dudáis sobre lo que hemos revelado a nuestro siervo, entonces presentad un capítulo como este y llamad a quienes os ayudan, presidiendo de Allah si es que sois veraces. Entonces, acá tenemos wa'in, y si kuntum, ustedes estaban. Fi en reibin, una duda. Fi, la preposición reibin, una duda. Mimma, de lo que. En realidad son dos palabras. Es min y luego ma. Pero cuando viene min y ma junto, se une y quita o cae la n y se une directamente la mi con la ma. Y así se queda más unido o más corto. Pero en realidad son dos palabras. Min, de, desde, ¿sí? La preposición. Es decir, si ustedes están en la duda de, ¿sí? Y luego que es la ma, y en el contexto mimma sería de lo que, ¿sí? Mimma, de lo que nazzalna, nosotros hemos revelado. Y ya vimos también al principio de esa clase la palabra nazala. Nazala, él mismo se bajó o él descendió. Anzala, él reveló o él bajó a algo o a alguien. Y nazala, el mismo contexto. Entonces la diferencia entre nazala y nazala es que él mismo bajó o él mismo descendió. Pero nazzala es que él hizo a alguien bajar o él hizo a alguien descender. Y en ese contexto él reveló a algo. ¿Sí? Nazzalna, nosotros hemos revelado.
Alá sobre, abdina, nuestro hombre, nuestro servidor. Abdun, un servidor. Abada significa él adoró. ¿Sí? Abada es la raíz, pero para adorar, él adoró a alguien. Abdun, un servidor. ¿Sí? Abdina, nosotros lo que nosotros hemos revelado a nuestro servidor, a nuestro profeta. Una referencia al profeta Mohammed, la paz con él. Fa'tu, fa, de nuevo una conclusión. Entonces, pues, fa'tu, entonces traigan. Y ahí ahora viene una palabra muy interesante que viene también en el Corán a menudo, que es ata ya'ti. Ata significa él vino. Ya'ti en el presente, él viene. Pero cuando viene la palabra ya'ti o ata, esa palabra luego con la preposición bi, conjunto, entonces no significa él viene, sino que él trae algo. Es decir, que él hace o él viene con algo, ¿no? En ese contexto, él trae algo. Entonces, fa'tu, y luego la parte siguiente, viene justo la palabra, la preposición bi, por eso es, pues traigan. Pero si fuera solamente fa'tu, sin nada, entonces sería, pues vengan. ¿Sí? Pero obviamente la palabra siguiente es justo la bi. Entonces viene en la conexión o en referencia, en relación con la bi. Por eso es, pues traigan. Bisuratin, a un capítulo. Bi es la preposición, ¿no? Traer a algo o venir con algo. Entonces, suratin, un capítulo. Y eso se refiere a un capítulo como el del Corán, o un capítulo similar al Corán. Min, de, mithlihi, igual a él. Y acá también tenemos dos palabras. Mithli, que es igual, similar, y hi es en realidad la preposición de hu. Y como ya vimos, cuando termina un sustantivo en la vocal i, entonces la hu también siempre cambia y se convierte en una hi, ¿sí? Porque es, en este mithli hu es mithlihi, pero en realidad es una hu, para él, no su. Entonces en ese contexto sería como traigan un capítulo que sería igual a él o como él, ¿sí? Como algo, como un capítulo del Corán, eso sería la referencia, ¿no? Y ese mislihi del Corán es la hu, como algo similar o como algo igual a él, el Corán. Y ese es el pronombre posesivo su, ¿no? Como su ejemplo, traigan su ejemplo o un ejemplo como del Corán. Wad'u y llamen, ¿sí? Es también un imperativo, ¿sí? Como ya el verbo anterior que vimos acá, fa'tu, también es imperativo, acá también imperativo, wad'u y llamen. Da'a, él llamó, ¿sí? Y yad'u es él llama. Acá erróneamente agregué la palabra se, pero sería en realidad da'a, él llamó. Y yad'u, él llama. Y por eso también tenemos la palabra dua, que dua es la súplica, porque es una llamada que hacemos a Dios. ¿Sí? Le pedimos algo, hablamos con él, lo llamamos. ¿Sí? Por eso en árabe dua es la súplica, la oración. Shuhada akum, sus testigos. Kum, de nuevo, el pronombre posesivo para sus. Shuhada es plural, testigos, y procede de la raíz shahida. Él testificó o él dio el testimonio. ¿Sí? Y de shahida también salen las palabras shahidun o shahidun. Shahidun, un testigo o un mártir, y shuhada es el plural. Entonces puede ser sus testigos o en otro contexto podría también ser sus mártires. ¿Sí? Pero en ese contexto es sus testigos. Min de dunillahi. Acá hay un error y les pido acá que presten atención y lo voy a corregir algo. Después, dunillahi, no sé qué pasó, pero dunillahi no es nuestro hombre servidor, es un error. Debería ser aparte de Dios. ¿Sí? Ahora lo corregí. Entonces, llamen sus testigos de, ¿sí? Aparte de Allah, en realidad sería, ¿no? Todo juntos, min dunillahi, aparte de Allah, in kuntum, in, de nuevo la condición, ¿sí? Para sí, dunillahi, aparte de Allah, in kuntum, in, de nuevo la condición, sí, kuntum, ustedes estaban,
¿sí? También ya vimos al inicio de ese versículo, kuntum procede de la raíz kana, él estuvo, él estaba. Entonces, si ustedes estaban, es una forma en árabe que se usa muy frecuente a menudo con la condición in y luego siempre el verbo kana, que es, literalmente es pasado. Si ustedes estaban, ¿sí? Pero es una forma en árabe de expresar, de decir que si sos una persona, si tenés razón o si estás convencido, entonces hacelo así. Entonces esa palabra, si sos o si estás, en árabe se expresa a través de in y luego kana o la conjugación del verbo kana, pero en el pasado, ¿sí? Y luego obviamente viene el predicado, por ejemplo, si tenés razón o si sos una, o si sos una persona veraz, entonces hacelo eso. Entonces esa es la fórmula en árabe, in y luego kana y luego el predicado. Y en ese caso, sadiqin, que es veraces. Si ustedes son veraces, ¿sí? Entonces hagan todo eso. Entonces, si ustedes creen realmente que en ese contexto, ¿no? Las personas que no aceptan el Islam o la revelación del Corán y dudan y dicen o afirman que eso es una mentira o no es la revelación divina, entonces Dios dice, entonces traigan algo similar al Corán, ¿sí? Si ustedes piensan que es la propia palabra, entonces si piensan que es el producto de un ser humano, entonces hagan lo mismo, ¿sí? Traigan algo similar, pero van a darse cuenta que no podrían presentar nada similar al Corán. Y por eso es ya ese hecho que no podrían presentar nada igual al Corán, es un milagro, ya es una prueba que el profeta Mohammed la paz recibió esta palabra de un ser supremo y no es su propia inventa y ni es su propio producto, ¿sí? Y dice que incluso llamen a todos sus testigos, es decir, a todos sus clérigos, a todos sus maestros, a todas sus personas que ustedes consideran que ellos sean intelectuales, capaces, ¿sí? Pero van a darse cuenta que nunca lo podrán hacer, ¿sí? Pero si son ustedes veraces en su afirmación que el Corán no es un libro divino, entonces hagan eso, muestren algo similar, ¿sí? Sadaqa, él dijo la verdad, ¿sí? Y Sadik o Sadik es una persona veraz, ¿sí? Es una característica, un atributo, y como ustedes quizás conocen la historia del Islam, que el profeta Mohammed, la paz sea con él, recibió por los mequis, ya antes de ser profeta, el título de Sadik o el Sadik, ¿sí? La persona o una persona veraz que siempre decía la verdad. Por eso también, por ejemplo, el primer jalifa, su título era Abu Bakr Sadiq, ¿sí? Abu Bakr, su nombre, y Sadiq era su título, ¿sí? O el apodo que la gente se lo otorgó, ¿sí? Que una persona veraz. El último versículo para la clase de hoy, fa, pues, in, de nuevo, sí, una condición, lam, no. Y lam es una palabra muy interesante que significa no, pero se usa en el contexto para negar algo, para negar un verbo que viene en la conjugación del presente, pero es una referencia al pasado. ¿Sí? Esa es una fórmula o una combinación muy particular del idioma árabe. ¿Sí? Ahora la palabra siguiente, tafaluna, es vosotros, ustedes hacen. Pero lam tafalu sería ustedes no hicieron. ¿Sí? El verbo acá literalmente está en presente, pero cuando viene junto a lam, cambia el tiempo al pasado. ¿Sí? Es una forma muy particular, una expresión muy particular de árabe. ¿Sí? Y en ese contexto, el lam no, tafaluna, que literalmente significa vosotros hacen, pero cuando viene juntos, lam tafalu sería no hicieron. ¿Sí? Faala, ¿sí? Él hizo, y yafalu, él hace. Y tafaluna, ustedes hacen. Wa y lan, no. Ahora otra palabra para negar algo. Y la diferencia es que lam siempre hace una referencia al pasado y lan hace una referencia al futuro. Pero ambas palabras vienen siempre con un verbo en la conjugación del presente. Es el mismo verbo, tafaluna, vosotros hacen, pero esa vez ahora es una referencia al futuro y ustedes no van a hacerlo, no podrán hacerlo, ¿sí? Nunca podrán
ni ustedes presentaron algo similar en el pasado, ¿sí? Algo similar al Corán, ni podrán en el futuro presentar algo similar al Corán, ¿sí? Ya es una profecía sobre el futuro y eso vemos que cómo se cumplió en los últimos 14 siglos, que jamás alguien o una comunidad pudo presentar algo similar a la sabiduría del Corán, o un texto, una revelación parecida al Corán, ¿sí? Luego, fa, de nuevo, pues, entonces, ittaqu o fattaqu, pues temen, ¿sí? Temen o la palabra, esa palabra taqwa, ittaqa literalmente significa él se salvó o él era una persona piadosa, un justo, una persona justa. Y taqwa, que literalmente significa en ese sentido salvarse, protegerse, ¿sí? En el Islam, la terminología islámica usamos en el contexto también de piedad, de rectitud, de temor. Pero en ese contexto ahora es, pues, en su contexto, en su significado literal, pues temen, ¿sí? Pues tengan miedo por el fuego. Nara, el fuego. Allati, y acá tenemos el conector, allati, aquella que, porque annar en árabe es una palabra femenina. Por eso acá ahora no viene alladhi, aquel, ni aquellos, porque obviamente fuego no es plural. Por eso viene acá la palabra allati, porque el sujeto de allati o su palabra es en una palabra en femenina. Por eso el fuego, aquella o que, allati, waquduha, su combustible. Ha de nuevo es una referencia al fuego, ¿sí? La combustible del fuego, ¿sí? Y su, ha, es el pronombre posesivo de ella, es decir, del fuego, ¿sí? Es decir, su combustible del fuego son la gente, annas, la gente, personas, val hijaratu, y las piedras, ¿sí? Y es en ese contexto, annasu, la gente común, wal hijaratu, se puede decir en ese contexto que las personas, la gente común, adoraba como sus líderes. Y eso serían las piedras. Y también hijaratun se usa, y obviamente no es algo literal, no son piedras literales, sino que piedras es una característica para ciertos tipos de seres humanos. ¿Sí? Entonces pueden ser como que las personas que lideraban a otros seres humanos, ¿sí? En ese contexto ellos como las piedras, ¿sí? De sus conceptos, de sus decisiones, y piedras también puede ser que como el Corán lo usa en el contexto, que las personas que eran las cabezas o los líderes en la oposición contra el Islam. ¿Sí? Por eso dice que cuando sus corazones se endurecen tanto que se convierten en piedras. ¿Sí? Es decir, que ellos se endurecen tanto en su enemistad, en su oposición contra el Islam, que sus corazones ya no sienten ninguna empatía, ninguna emoción, ninguna sí, simpatía o emociones simples por su sufrimiento, por su violencia. Y eso es porque sus corazones ya son tan duros, ¿sí? Entonces, en ese contexto, piedra sería para ese tipo de personas, ¿sí? Entonces, el fuego será el destino de gente común que seguían o siguieron o van a seguir a sus líderes ciegamente, ¿sí? En la oposición del Islam, y obviamente las personas que hacen todas las conspiraciones, ¿no? Que planifican todo eso, que incitan a los demás en oponerse al Islam o a los musulmanes. Entonces ellos serían eso, Valhijaratu o Iddat, ¿sí? Es decir, esas dos personas serán la combustible del fuego, Uiddat, y el fuego será preparado, literalmente Uiddat, ella fue preparada, ¿sí? Uiddat, ella fue preparada, procede de la raíz Adda, él preparó, Lil kafirin. Lil kafirin significa para los incrédulos. Li, de nuevo, es para, ¿sí? Kafirun es un incrédulo y kafara literalmente significa él negó. Lil kafirin para los incrédulos.